¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es si tuviésemos que sintetizar, a dónde apunta la modificación que ustedes trabajaron más de un año para cristalizar en este anteproyecto? Bueno, nosotros trabajamos prácticamente durante 2 años y tomamos como base el gran problema que tiene el Código Penal en la República Argentina, que para que todos ustedes tengan una idea, fue sancionado en el año 1921. Tiene casi un siglo. Tiene casi un siglo y tiene casi 900 reformas. Y además todo un número muy importante de leyes extramuros del Código Penal de naturaleza eminentemente penal, como son el Código Penal Aduanero y la Ley Penal Tributaria. Nosotros durante estos 2 años trabajamos viendo otros códigos penales, analizando todos los códigos penales de Latinoamérica, fundamentalmente sobre todo el de Chile, el de Uruguay, el de Brasil, pero también estudiamos el Código Penal alemán, el austríaco, el español y el italiano. O sea, fue una tarea muy importante en un tiempo bastante breve para todo lo que se hizo. Y si tuviese que sintetizar, ¿cuál es la reforma principal que se le modifica o cuál es el cambio sustancial que tiene este anteproyecto? Se rompe con un sistema de persecución penal totalmente asistomático, irreflexivo, irrazonable. Por ejemplo, en el Código Penal actual, yo les explico a los alumnos en la facultad, vale más la vida del ganado que la vida del ser humano. A todos nos llamaría la atención esa reflexión, ¿no? Pero es así. El delito del abigeato tiene una pena más grave que el delito del homicidio. Eso es algo que habría que resolver a través de este anteproyecto. La tenencia de material nuclear tiene una pena menor que la de evasión de impuestos. Esa es otra cosa que habría que resolver. Bueno, en todos esos sentidos hemos trabajado. Este anteproyecto tiene una extensión de más de 500 páginas y se ha salido a hablar mucho y desconociéndolo. Te quiero aclarar que en lo personal fui convocado por doble vía, el Ministerio de Justicia de la Nación, y por el doctor Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte, ¿no? No tengo ningún tipo de vocación política y al igual que muchos de los expertos que fuimos convocados, no militamos en ningún partido y bueno, en mi caso, para conservar esa independencia, acepté esta doble postulación a condición de que fuera de manera totalmente ad honorem. Bien. Lo invito a que repasemos uno de los spots que está dando vuelta y al cual se han incolumnado muchas de las críticas que tiene este anteproyecto de código, tildándonos de que ablanda las penas para los delincuentes. Sergio Massa es diputado nacional, es el ex intendente de Tigre y el referente de la oposición más visible, y elabora el siguiente spot, lo repasamos y después analizamos si tiene asidero o no las críticas que aquí se hacen. Con mucho gusto. No al nuevo Código Penal. El gobierno está decidido a avanzar con el nuevo Código Penal y queremos que estés informado, que sepas y conozcas lo que quieren hacer. Porque si esto llega a prosperar, una vez más, los que ganen en la Argentina van a ser los delincuentes. Lo que te vamos a mostrar no son interpretaciones, ni suposiciones, ni fundamentos falsos. Son simplemente datos reales extraídos del anteproyecto del nuevo Código Penal. ¿Por qué no al nuevo Código Penal? Se reducirían las penas de 20 de los delitos más graves del Código Penal y muchos se transformarían en excarcelables. Se eliminaría la reincidencia. Robar 1 o 100 veces sería lo mismo según el nuevo código. Los delincuentes podrían cumplir condena en su casa en el 86% de los delitos. De aprobarse el nuevo Código Penal, 17.000 delincuentes que hoy están presos podrían salir a la calle. El nuevo código es un premio para los narcotraficantes. El tráfico y la venta de drogas serían excarcelables. Para los delincuentes, el 82% de los delitos serían excarcelables y bajarían las penas de 146 delitos. El robo con armas en sus diferentes facetas, entraderas, salideras, atracos, también sería excarcelable. Los asesinos, se bajaría la pena para los homicidios agravados. Los violadores, se bajaría la pena para la violación agravada. Los secuestradores, el secuestro seguido de muerte intencional, ya no sería penado con prisión o reclusión perpetua. Los torturadores, también se bajaría la pena. Los abusadores de menores, se bajaría la pena para la figura de corrupción de menores. Los delincuentes de guante blanco, se bajaría la pena para los que participen en una asociación ilícita. Los contrabandistas, se bajaría la pena a 6 meses para el contrabando.
Los extorsionadores se convertiría al delito de extorsión en excarcelable. Para los que se dedican a la trata de menores, la pena mínima se bajaría de 10 años a 4 años de prisión. Por todo esto, vos también podés decirle no al nuevo Código Penal. Entrá a www.noalnuevocódigopenal.org y sumá tu firma digital. Vamos en busca de 5 millones de firmas para frenar esta locura que es este Código Penal que beneficia a los delincuentes y que perjudica al ciudadano de a pie, al ciudadano común. Informate y participá. La seguridad es un derecho. Bien, ahí estaba, es el spot que está haciendo rodar el Frente Renovador de Sergio Massa, que quiere juntar 5 millones de firmas para oponerse a este Código Penal. ¿Es cierto todo lo que aquí se dice? ¿Es un código abolicionista como lo tildan algunos? Francamente, no había visto este spot, pero sí había sentido manifestaciones de parte de Massa. Creo que no leyó el anteproyecto de código. Y creo que también desnuda una falta de conocimientos jurídicos fundamentales. Porque hay temas que no los trata el derecho sustantivo, el Código Penal, sino el derecho formal, que es el Código Procesal Penal de la Nación, como el caso de las excarcelaciones. Esa es la primera aclaración. No están reguladas en el Código Penal. No están reguladas en el Código Penal. Entonces, decir que ahora todo el mundo va a quedar libre a partir de este código es no conocer que la República Argentina constitucionalmente tiene dividido el dictado del Código Penal para el Congreso de la Nación. Con lo cual también este tema de la consulta popular, la juntada de firmas, etcétera, el artículo 39 y 40 de la Constitución Nacional proscriben que se llame una consulta en materia penal, en materia tributaria, etcétera, etcétera. ¿El tema de las reincidencias, doctor? Bueno, el tema de la reincidencia es algo que efectivamente hemos tocado, pero no hemos acabado con la reincidencia. Pues lo que se le ha hecho es cambiar de nombre y dejar la discrecionalidad por parte del juez para disponer quién puede estar en libertad durante el proceso. Ese tema también está unido a lo que establece no solamente el Código Penal, sino por sobre todas las cosas el Código Procesal Penal. Vamos al caso de los delitos de cuello blanco, el delito de evasión tributaria. Esto se rige en materia nacional por el Código Procesal Penal de la Nación. El Código Procesal Penal de la Nación tiene en cuenta las penas estatuidas dentro del régimen penal tributario, que ahora va a estar incorporado al Código Penal, y cuando las penas tienen un mínimo superior a los 3 años y un máximo superior a los 8 años, disponen los artículos 316 a 319 del Código Procesal Penal de la Nación que debería privarse de la libertad al individuo. Lo mismo ocurre con la reincidencia. La reincidencia en realidad es un instituto que tiene como objetivo aquel que viola 2 preceptos legales o más de 2 ocasiones el precepto legal, privarlo de la libertad. Ahora, es justo, equitativo, responde al mandato constitucional y al Estado constitucional de inocencia, que si alguien viola, por ejemplo, una figura penal por librar cheques sin fondos, le rehabilitan la cuenta, vuelve a librar cheques sin fondos, a ese sujeto se le va a privar de la libertad condicional, la libertad mientras se sustenta todo el proceso penal. Y aquel, en el régimen penal actual, que comete un delito gravísimo, como una violación, como un homicidio, como es un único delito, ese no es reincidente y tiene posibilidad de gozar del beneficio de la libertad durante el proceso. Eso realmente quiebra la lógica jurídica. Y en el sistema actual lo que está demostrándose es que lo que se intenta proteger es la vigencia de la ley y no el ciudadano. Entonces ahora va a quedar en cabeza del juez el analizar cada caso concreto y ver cuándo dispone o no la posibilidad de libertad condicional. No desaparece la reincidencia. Bien. Eso es una barbaridad. Bien. No, lo que ahora aparece es una cláusula que le permite al juez con mayor discrecionalidad analizar cada caso concreto. Fíjense que el tema ya fue dilucidado por la Justicia Nacional. La Cámara Nacional de Casación Penal, en una causa del represor Díaz Besones, estableció que todos tienen el beneficio de gozar de la libertad durante el proceso, salvo que exista peligrosidad procesal. ¿Y qué es peligrosidad procesal? Que si otorgándole la libertad al imputado, pueda fugarse
o bien puede entorpecer la investigación. Bien. Massa decía, entre otras cosas, definiciones muy fuertes, da lo mismo, va a dar lo mismo una violación que 8 violaciones. ¿Tan así? No, en lo más mínimo es así. Por supuesto que no, porque les vuelvo a decir, lo que se regula en esa materia no está dentro del Código Penal, está dentro del Código Procesal Penal. Además, no es cierto que se disminuyan las escalas penales en los ejemplos que cita Massa, porque él ha indicado muchos casos en forma aviesa de delitos que tienen en el Código Penal actual la pena de prisión perpetua. ¿Cómo cuáles, doctor? Pero no tienen cuenta, como el homicidio en determinadas circunstancias, calificado. No tienen en cuenta que la prisión perpetua no rige en la República Argentina desde el año 1958. En el año 1958, hace 55 años, la República Argentina se adhirió al Estatuto de Roma, de los tribunales penales internacionales. Y allí se establece para el delito más grave, que es el genocidio, la pena máxima de 30 años. Entonces la prisión perpetua, en estos delitos que él dice que se baja la pena, efectivamente está establecida en la ley, pero no se aplica. Y no es que no se aplique de la semana pasada, no se aplica desde hace 55 años. Bien. Entonces es una desfiguración de la realidad, ¿no? Hay delitos que sí, como por ejemplo el de la asociación ilícita. En el Código Penal hoy, en el artículo 210, cuando 3 o más personas se organizan para cometer cualquier clase de delitos, hay una pena que va entre los 5 y los 10 años. Entonces, si nos ponemos de acuerdo para salir a robar kioscos, tenemos esa pena, de 5 a 10 años. Lo que nosotros hemos hecho en este anteproyecto es reservarla para los delitos más importantes, más graves. En definitiva, creemos que hemos arribado a un código penal más razonable, más racional, y que se pueda ver de manera sistemática, desaparecen estas inequidades. Y además hemos incorporado al Código Penal, en esta idea que tenemos, leyes que están construidas extramuros del Código Penal y también ofrecen estas cuestiones realmente ridículas, como esta que yo les decía, un atentado con armamento nuclear no puede recibir una pena que sea menor al que deje de pagar sus impuestos. Está dolosamente. Marco Sequeira, le agradecemos la visita aquí a Crónica Matinal. ¿Cómo cree que sigue el trámite? ¿Se va a tratar este año? Yo creo que se le ha dado acá un tinte electoralista, esto se lo vincula con cuestiones políticas. Es una verdadera pena porque yo en estos 2 años de trabajo doy fe que quienes estuvimos interviniendo no lo hicimos. Cada uno llegó a la Corte, que fue donde trabajamos, con una idea de código penal distinta. Y con discusiones eminentemente técnicas y viendo cómo funciona esto en el derecho comparado, en el derecho continental europeo y en América Latina, llegamos a este anteproyecto. Esto yo creo que es una pieza jurídica de singular valía y sería una verdadera pena que por cuestiones de esta naturaleza política, algo que no tiene tinte político, porque de eso doy fe yo. Quede taponado. Claro, que quede taponado. Sería una lástima.